aparte tiene otras atribuciones, ¿verdad? Entonces, dentro de esas está eso de decretar los impuestos. Bueno. Seguidamente, los ingresos son previstos y los egresos son fijados en el presupuesto general que regirá durante el ejercicio o periodo para el cual fue aprobado. Entonces, acá tenemos los ingresos son previstos. Los ingresos previstos son aquellos que las instituciones, o ya bien sea el Ejecutivo, prevé para el año siguiente. O sea, por ejemplo, ¿cuánto es lo que él va a gastar para el próximo año? Entonces, ese es el presupuesto previsto, que tienen previsto para el siguiente año, o el monto que ellos van a utilizar para hacer obras públicas, para obras sociales, etcétera, ¿verdad? A ese monto se refiere. Y los egresos son fijados en el presupuesto general. Ya son sus gastos que ellos van a tener. ¿Sí me van captando la idea? Jóvenes. Así es, licenciada. Sí, ¿Sí? Sí, licenciada. Y en ocasiones, si ustedes bien recuerdan, para el primer periodo de este presidente que está, Yamatei, él no presentó su presupuesto, sino que se rigió por el mismo presupuesto que tenía el año anterior. Me imagino el por qué, ¿verdad? Porque como él entró hasta en el año, hasta en el mes de enero, perdón, hasta en el mes de enero, entonces, y el presupuesto se envía al Congreso durante los meses, si bien recuerdo, de octubre y noviembre, para que sean aprobados ante el Congreso de la República. Entonces, él o por mala fe, ¿verdad?, de Jimmy Morales, que él no presentó un presupuesto al Congreso de la República. Entonces, el año pasado fue que se rigió por el presupuesto del año anterior. Dice, el Ejecutivo deberá enviar al Congreso un proyecto de presupuesto con 60 días de anticipación al inicio del ejercicio fiscal, el cual debe ser aprobado o improbado anualmente por el Congreso, previo informe de la Contraloría General de Cuentas. La Contraloría General de Cuentas pues se va a presentar un informe de todos los ingresos y egresos que tuvo el Estado dentro de las instituciones estatales, ¿verdad? Como por ejemplo los ingresos que tuvo la SAT, el registro de la propiedad, y así las instituciones que manejan fondos públicos. Las municipalidades también, ¿verdad?
porque ellos manejan fondos públicos y son semiautónomos porque reciben aporte del Estado. El informe que debe ser detallado y justificado de todos los ingresos y egresos de la hacienda pública, o sea, finanzas públicas, de los organismos del Estado, como los municipios, las entidades descentralizadas, las entidades autónomas y semiautónomas. Aquí entra también la Universidad de San Carlos, que es semiautónoma. Esto lo va a presentar el Ejecutivo. Buenas tardes. La USAG es autónoma, no es semiautónoma. Saludos. Que es autónoma, me decía. Sí, estimada Lick, es autónoma. Semiautónoma, hay otras instituciones que no son ejemplos, pero la USAG sí es autónoma. Sí es semiautónoma. ¿Por qué? Porque siempre recibe aporte del Estado, ¿verdad? Las municipalidades La son Universidad de autónomas. San Carlos recibe como un 5%, algo por ahí del Estado. Las municipalidades son autónomas y reciben recursos del Estado. La Universidad de San Carlos es autónoma y recibe recursos del Estado. El ICS es autónomo y recibe recursos del Estado. La autonomía está tanto marcada por la ley orgánica y fundacional de cada institución, como también por la elección de sus propias autoridades. Perdón, Nick, solo que sí, la USAG es autónoma. Gracias. Refiriéndonos a lo que son los aportes. Estamos hablando de los aportes, ¿verdad? Que ellos reciben en un porcentaje de lo que es los ingresos del Estado. Por eso a eso se le llama semiautónomos. O sea, su característica es autónomos. De acuerdo con el ejercicio fiscal anterior, era de lo que yo les hablaba anteriormente, de los gastos que tuvieron el año anterior. Con ese mismo van a fijar o un poquito más los gastos o su presupuesto para el siguiente año. Si podemos leer el artículo 171, inciso D de la Constitución. Bueno, Elvis, ¿podría hacer favor de leer el artículo 171, inciso D? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Permítame, licenciada, estoy buscando la... ¿171 me dijo, licenciada? Sí, el artículo 171, inciso D de la Constitución, el que aparece ahí en la diapositiva. Dice atribuciones del Congreso. Corresponde también al Congreso, inciso D, decreta aprobar o improbar anualmente en todo o en parte y previo informe de la Contraloría General, Contraloría de Cuentas
el detalle y justificación de todos los ingresos y egresos de las finanzas públicas que, que le presente el ejecutivo sobre el ejercicio fiscal anterior. Ujú. Ahí está establecido que la Contraloría deberá, previo a presentar el presupuesto, debe de haber un informe por la Contraloría, ¿verdad? A eso se refiere esto. Bueno, y como estamos hablando de la Contraloría es una institución de control técnico y con funciones descentralizadas. El jefe o contralor es electo por el Congreso de la República para un periodo de 4 años, según el artículo 232 de la Constitución Política, ¿verdad? O de la ley de la Contraloría. Posteriormente, bueno, ahí estamos claros lo que es lo que es el instrumento eh, económico y hacendario, sobre sobre la protección constitucional, o si tienen alguna duda. ¿Tienen alguna duda sobre qué es lo que establece el instrumento económico hacendario? Que de ahí pasamos al otro instrumento que es el social. ¿Instrumento hacendario es la Contraloría o cómo? ¿Y cómo se defiende o se utiliza, se ejecuta este instrumento para la defensa de la Constitución? De verdad no le entendí bien esa parte. El instrumento económico y hacendarios. Bueno, dentro del económico tenemos lo que son los ingresos y egresos que manejan las instituciones públicas, o ya sea el Estado, lo que maneja el Estado. Disculpe, ¿me podría regalar un ejemplo de cómo los ingresos o egresos pueden utilizar este instrumento de defensa de la Constitución? Por favor. Ajá. Ahora bien, este, cuando Capto más o menos la Contraloría, es que mire pues, más o menos. los presupuestos que se manejan o que maneja anualmente el Estado, esos son sus instrumentos económicos, y lo que maneja, o ya sea la fiscalización que hace la Contraloría, o lo que maneja finanzas, ¿está? Que es a lo que se refiere la hacienda pública o finanzas, que es todos los recursos del Estado que se manejan a través de todas sus instituciones estatales, ya sean centralizadas o descentralizadas. A eso se refiere finanzas, ¿verdad? Porque a través de finanzas es de que se hace la distribución para dichas instituciones estatales. Por eso es de que
el Estado debe de presentar su proyecto de presupuesto al Congreso para que sea aprobado. Entonces, a través de finanzas públicas, que es la hacienda pública, esto va a ser distribuido en aportes para dichas instituciones. Por eso es de que está el instrumento que se llama económicos y hacendarios, ¿verdad? Sus ingresos y sus egresos. Recibe, distribuye. No sé si me va captando ahí. Fíjese, Lila, que creo que sí. Quisiera leer un pequeño texto que encontré por aquí. Y dice, instrumentos económicos que consisten en la regulación de los recursos económicos y financieros. Este es de México, pero pone el ejemplo de ley de ingresos y presupuesto de egresos, así para todas las esferas. Aquí le logro notar que en los medios, vamos a ver, estamos hablando de la defensa de la Constitución, ¿no? Entonces estamos hablando de herramientas, de instrumentos para defender los derechos que se establecen en la Constitución Política de la República de Guatemala. Bien, entonces, La defensa de la Constitución ya la vimos. sí, Ahorita pero estamos en los pero es instrumentos. parte de, pero ahorita voy, Linda, ahorita voy. Entonces, como estamos hablando de la defensa de la Constitución, estamos hablando de instrumentos económicos, estamos hablando de instrumentos para la defensa de la Constitución. Los instrumentos económicos son, repito, perdón, aquellos que consisten en la regulación de los recursos económicos y financieros. Entonces aquí le entiendo lo siguiente, por ejemplo, el Ministerio de Educación es el encargado de velar por el derecho a la educación, valga la redundancia. Si no existiera una normativa de cómo el ministerio tiene que utilizar sus recursos, pues los pudiese utilizar de cualquier manera. Y el que los utilizara, por ejemplo, en comprar patitos de hule, iría en contra del derecho a la educación o a la igualdad, etcétera, que está establecido en la Constitución. Entonces existen las normas que indican cómo debe de ejecutar el gasto este ministerio, por ejemplo, y eso y esta norma está defendiendo la Constitución, o sea, está defendiendo la razón de ser que responde a una necesidad y un derecho que está tutelado dentro de la Constitución. Por ahí lo voy entendiendo, porque ahí dice la regulación de los recursos económicos y financieros. Por ejemplo, Guatemala no sé cómo funciona, pero este Día Inmorable, ¿no? O el otro mes de recordar los recursos del Estado. Eso no está, va en contra de lo establecido en la Constitución, la cuestión de igualdad de los ciudadanos, ¿no? Entonces, existe una serie de leyes por las cuales se le puede demandar, por ejemplo, el caso de Jimmy Morales, cuando salga del Parlacén, pierde la inmunidad, se va a poder enjuiciar, de hecho tiene proceso judicial por estas cuestiones de corrupción. Entonces, ahí es donde entra esto que dice acá de regulación de los recursos económicos. Se defiende la Constitución velando porque los recursos económicos destinados a que se cumplan los derechos que están en la Constitución realmente se utilicen para eso, que no se desvíen. Entonces ahí entra lo que se estaba diciendo, o sea, los presupuestos y gastos dejan encaminados los recursos que tiene el país hacia dónde van a ir y cómo se tienen que mover. Si se mueven es una ilegalidad y esa ilegalidad está normada en alguna ley con algunas penas para quienes lo hagan, ¿no? Entonces ahí ya le entiendo, Ligda, disculpe que me extendí, pero así ya le capto cuáles son los instrumentos económicos en el contexto de la defensa de la Constitución, ¿verdad? También está la Contraloría General de Cuentas, que es precisamente la encargada de estar revisando, es la auditora, ¿no?, del Estado, la encargada de estar revisando qué se está haciendo con el dinero del Estado. De fiscalizar. Sí, gracias por el espacio. No sé si entendí bien, pero más o menos por ahí lo entendí. Sí, está bien, pero solo una cosa, que el Estado no solo porque sí va a distribuir tu presupuesto, no.
sino que cada institución, como por ejemplo las municipalidades, ellas también hacen su presupuesto anual, porque mediante ese presupuesto que ellos también envían, eh, así mismo les es aprobado. Porque como usted dijo, no pueden decir vamos a comprar esto o lo otro y lo distribuyen mal. No, por eso es de que cada institución manda su presupuesto anualmente para ser aprobado. A veces hay instituciones que mandan el mismo del año anterior y hay otras que tienen más gastos y necesitan más presupuesto, pues mandan su presupuesto con otro monto mayor. Entonces, no es porque así el Estado quiere distribuir sus finanzas, sino que, o sus recursos económicos, no, sino que es mediante un presupuesto que presentan las instituciones estatales. Ahí sí que de acuerdo a lo que ellos manden, así es el aporte que les viene. Si ellos no tienen mayor movimiento o no tienen mayores inversiones, van a recibir lo mismo todos los años y no se va a ver un progreso en los municipios, pues, aunque a veces les manden bastante y no se ve, pero eso es otra cuestión. Pero a eso, a través de eso es que el Estado hace su distribución de recursos económicos a través de finanzas, ¿verdad? Que les traslada el aporte, esto ya se llama el aporte económico que reciben las instituciones. Y eso está regulado también en la Constitución, donde reciben el aporte cada una de las instituciones. Son aportes económicos. Voy a ver si lo encuentro ahorita, solo para que tengan lo que es el fundamento. Bueno, esto lo voy a buscar porque ahorita se escondió. Pero así es, por medio de eso es de que distribuye, ¿verdad? Entonces no sé si me queda un poquito más claro a su duda, Juan Carlos. Sí, más o menos sí, entendí que las normas, las leyes o las instituciones fiscalizadoras de los recursos son instrumentos como son los instrumentos económicos de defensa de la Constitución, así como la Ajá. división de poderes es el instrumento político de defensa de la Constitución. Gracias. Bueno, ahora tenemos el otro instrumento de protección constitucional, que es el social.
En el social, en el instrumento social, pues acá es pura teoría. Porque siempre cuando hablamos de una cátedra o un curso, es teoría, ¿verdad? Es de leer bastante. Bueno, en este instrumento tenemos otros instrumentos de carácter social orientados a la preservación del orden constitucional y lo hacen por medio de grupos intermedios. Grupos intermedios son especialmente los partidos políticos y los grupos de presión. Estos grupos participan en un proceso de poder o proceso electoral. Aquí ya viene a mencionarse lo que establece la ley de partidos políticos, ¿verdad? Pero todavía no entramos a ver eso. Entonces, ajá. Pido la palabra, disculpe. Diga. Gracias. En este punto, lo que entiendo, lo que podría poner como ejemplo de un instrumento social para la defensa de la Constitución, son por un ejemplo las ONGs. Si existen ONGs, que su objetivo principal es velar por los derechos humanos que están dentro de la Constitución, entonces estas se organizan y son un instrumento, la gente se agrupa en estas instituciones y tienen capacidad para exigir de diferentes formas, tanto legal a través de la presión social. La presión social son las protestas, las manifestaciones, para exigir que se cumpla la Constitución. Entonces, por eso entiendo que es un instrumento para social. Cuando hablamos de social, hablamos de un grupo de seres humanos, ¿va? Entonces, eso es lo que son las ONGs, un grupo de seres Exacto. humanos que sirve para, en este caso, defender la Constitución, buscar la defensa de la Constitución. También por eso ahí mencionan que en teoría los partidos políticos, porque en teoría los partidos políticos, o se pudiese fundar un partido político, también que son personas asociadas con el fin, en este caso, hablando de algo ideal, de que se cumpla lo que dice la Constitución, ¿no? Entonces, por eso entiendo que los Ajá. instrumentos sociales en la defensa de la Constitución son aquellas agrupaciones sociales, incluidos los partidos políticos, cuyo fin es precisamente que se defienda, que se cumpla lo que establece la Constitución. Eso es lo que entiendo en esta parte. Gracias, Lila. Efectivamente, así es, Juan Carlos. Hay diferentes grupos de presión, como usted mencionaba, algunos, ¿verdad? Y aparte de partidos políticos, que esos son en teoría o en doctrina, pues se refiere a los instrumentos sociales de protección constitucional, o como usted lo decía también, defensa constitucional, pero aquí es de protección, es decir, que buscan una protección. Protección constitucional. Entonces, en este caso, pues se está hablando prácticamente en procesos electorales o procesos de poder o procesos electorales. Tenemos una primera fase en este instrumento de protección constitucional. Todavía están conectados. En la primera fase dice que es la actitud de los constituyentes, fue semejante a la de los clásicos liberales europeos y norteamericanos, que dice la doctrina. Estos estaban
dominados por el mismo temor al peligro o vicio del espíritu del partido. Ya saber cómo lo manejaban anteriormente, ¿verdad? Que informaba a los padres fundadores y en general a los cuerpos intermedios que se colocaban entre el Estado y los ciudadanos depositarios de la soberanía, o ya sea el pueblo. Según Pedro Molina pues fue un diputado muy importante en esa época. Eh, Fue en el primer Congreso Constituyente Centroamericano y él hablaba sobre partido, o más bien de unas facciones perniciosas siempre en un estado libre. A eso se refería él sobre los partidos, ¿verdad? Y seguidamente en el instrumento social tenemos la segunda fase. En esta se dio el motivo de la ampliación del catálogo de derechos individuales que recogió la Constitución Liberal de 1879, incorporándose al derecho de asociación. Era como lo que decía Juan Carlos, el derecho de la asociación o de las ONGs, que también se incorporaron en ese entonces, ¿verdad? En el instrumento social, seguidamente reconociendo en un amplio sentido genérico de asociarse con fines políticos. Todos los que se asociaban eran con fines políticos. Y aquí a las organizaciones religiosas les formaban o les ponían límites, ¿verdad? Para poder ejercer su derecho, realizar sus cultos, ¿verdad? A eso se refiere este instrumento social. Y de este instrumento pues les voy a pasar un documento para que ustedes lean más detenidamente sobre lo que es el instrumento social. Entonces, ahí creo que estamos un poco claros, o no sé si lograron entenderme, ¿verdad? O si tienen alguna duda con respecto al instrumento social. Bueno, yo creo que no hay ninguna duda. Entonces les voy a enviar lo que es el documento. Se los voy a enviar al grupo para que ustedes lo lean detenidamente. Esto es pura doctrina, todo lo que pasó anteriormente.
Eh, y aparte de eso, podemos ver, o si ustedes quieren que les explique lo que es la ley electoral, porque este es uno de los grupos, ¿verdad? Que entra en los instrumentos sociales, entran los partidos políticos, los grupos de presión, pero más, si ustedes se dan cuenta en este instrumento social, el partido político como que tenía mucha influencia en, en lo que eran sus fines. ¿Por qué? Porque a las otras les ponían sus límites, a como son las organizaciones religiosas. Estas tenían límites para funcionar anteriormente, pues ahora están más libres, pero esto fue que sucedió anteriormente. Vamos a ver un poquito de la ley de partidos políticos. Si ustedes tienen su ley de partidos políticos ahí, que es el decreto 1-85. Esto sí no hice diapositivas porque tenemos la ley, entonces es innecesario. Aquí les voy a dar unos tips para que vean ustedes la ley. Es mejor si tienen ahí su ley, de una vez lo van ahí anotando a un ladito. No lo escuché, Nick. ¿Podría repetirlo, por favor? Sí, vamos a ver lo que es la ley de partidos políticos, porque esto entra en lo que es el instrumento social, que se refiere especialmente, ¿verdad?, a partidos políticos, que era el que más tenía influencia en ese entonces. Entonces vamos a ver un poquito de la ley. Si ustedes tienen ahí su ley, pueden hacer sus anotaciones de lo que yo de los tips que yo les voy a dar. Posteriormente, si tienen tiempecito o si es necesario que leamos la ley, porque aquí hay recursos muy importantes que vamos a ver después de que se da un proceso electoral, ¿va? Como presentar la nulidad y la revisión después de un proceso electoral. La ley electoral fue aprobada por Asamblea Nacional Constituyente el día 3 de diciembre de 1985. En esa fecha fue su aprobación. Entró en vigencia el 14 de enero de 1986. Tiene artículos, tiene 265. Y les van anotando ahí, anoten. Artículos transitorios tiene 4. Anótenlos, son el 150, el 151, el 152 y el 153. Tenemos los recursos que establece esta Antes de ley. los transitorios que dijo, licenciada. Que son 4 artículos. Antes de los transitorios mencionó que la vigencia de la ley. Ajá.
Entró en vigencia el 14 de enero de 1986. Ligda, disculpe, antes de eso había mencionado cuántos artículos contenía la ley. ¿Cómo? Antes de eso había dicho cuántos artículos contenía la ley. Y no logré escuchar cuántos. Tiene 265. Ajá. En el artículo 187 tenemos los recursos. Y está el recurso de aclaración, ampliación, revocatoria, apelación. El 187, en el artículo 187, ustedes pueden ir a su artículo 187 y ahí van a ver que está establecido el recurso de ampliación y aclaración y ampliación. Linda, disculpe, ¿de qué ley habla? La ley de partidos políticos, la ley electoral. Gracias. Seguidamente, en el artículo 188 tenemos el recurso de revocatoria. Y en el 190 está el recurso de apelación. En esos artículos también establece el procedimiento de cada uno. Ya lo anotaron, el recurso de apelación en el 190. Seguidamente nos vamos al artículo 246. Tenemos el recurso de nulidad. ¿Qué voy a ir decirle? Pues ya lo anotaron en el artículo 246, recurso de nulidad. Posteriormente, en el 247, está el recurso de revisión. Igual ahí mismo está el procedimiento, plazo y todo. Lo vamos a ver
248 está el recurso de amparo. Este que todos ya quieren que empecemos a ver. Pero vamos a ver después que veamos las garantías constitucionales. El recurso de amparo. Licenciada, disculpe, ¿qué artículo dijo que era el recurso de nulidad? El recurso de nulidad está en el artículo 246. Ah, bueno, gracias, licenciada. Ajá. Estábamos en el artículo 248, que es el artículo de amparo, el recurso de amparo. Bueno, esos son los recursos que esta ley establece, ¿verdad? Son 7 recursos. Regresamos a lo que es el artículo 187. A mí me gustaría que tuvieran su ley de una vez para que así ahí mismo van anotando, ¿verdad? Tenemos el recurso de aclaración y ampliación. Los términos de una resolución, cuando los términos de una resolución sean oscuros, ambiguos o contradictorios, podrá pedirse que se aclaren. Por eso se llama el recurso de aclaración y ampliación. Ahora bien, si se hubiere omitido resolver alguno de los puntos sobre los que versa el asunto, podrá solicitarse la ampliación. Cuando hay omisiones y no se resuelve algún asunto, es ampliación, que está en ese mismo artículo, pero en el segundo párrafo. Ya es la última palabrita donde dice ampliación. Igual en el primer párrafo del artículo 187 dice aclaren. Podrá pedirse que se aclaren. Entonces, en el tercer párrafo dice, la solicitud deberá presentarse dentro de las 48 horas de notificada la resolución y deberá ser resuelta dentro de los 3 días siguientes a su presentación. Se presenta, tenemos 48 horas después de notificada la resolución para presentar el recurso de aclaración o ya sea ampliación, el mismo término para ambos recursos. Está ahí en el tercer párrafo. Y deberá ser resuelta dentro de los 3 días siguientes a su presentación. Entonces ahí sí ustedes pueden hacer su esquemita de dos cuadritos. Se presentan, pongan ahí 48, una flechita, resuelve, 3 días para resolver. Este es el plazo, el trámite que le tienen que dar a los recursos de aclaración y ampliación en materia electoral. ¿Estamos claros ahí, jóvenes?
todavía están anotando. Sí, Lake, ¿podría repetirlo, por favor? El plazo. ¿Sí? Ok. Se presenta dentro del plazo de 48 horas. Y deberá resolverse dentro del plazo de 3 días siguientes a su presentación. Entonces les decía, se presenta 48 horas, resuelve 3 días. Ese es el trámite ante estos recursos en materia electoral. Tenemos lo que es el recurso de revocatoria. No sé si ya terminaron ahí de anotar para pasar al recurso Sí, de Lake. revocatoria. Bueno, en el artículo 188 está el recurso de revocatoria contra las resoluciones definitivas dictadas por esas definitivas, si lo pudieran ponerle un cuadrito ahí, definitivas, dictadas por las dependencias del registro de ciudadanos. Aquí de una vez nos dice ante qué resolución, ¿verdad?, se va a presentar el recurso de revocatoria o las delegaciones del mismo. Ante el registro de ciudadanos o delegaciones. Podrá interponerse recurso de revocatoria por escrito ante el propio funcionario que dictó la resolución impugnada, o sea, ante quien emitió la resolución. Y el plazo para presentar este recurso es dentro de los 3 días siguientes de la última notificación. Tres días siguientes de la última notificación. En el artículo 189 establece que este recurso deberá elevarse al director del registro de ciudadanos con sus antecedentes y el informe del funcionario respectivo. Ese es un informe circunstanciado que emite el funcionario, ¿verdad?, que emitió el recurso de revocatoria, y él mismo lo eleva dentro del plazo de 8 días. Lo eleva, perdón, resuelve en el plazo de 8 días. Igual ahí pueden hacer un subcuadrito donde escriban ustedes, se presenta, cuadrito dentro de los 3 días, 3 días, y una flechita, resuelve, plazo, 8 días.
El recurso de revocatoria, igual como los dos anteriores que vimos, solo son bien cortitos. Plazo para presentarlo y plazo para resolverlo. Se presenta 3 días para presentarlo, resuelve dentro de los 8 días. Ahora tenemos lo que es no sé si ya terminaron ahí. Aún no, Ligda. ¿Sí? Aún estamos anotando. Vaya, noten. Ya puedes seguir. Gracias. Bueno. Seguidamente tenemos el recurso de apelación. El recurso de apelación dice que se presenta o es en contra de las resoluciones definitivas que emita el director general del registro de ciudadanos. Procede el recurso de apelación, el cual deberá interponerse ante dicha autoridad en el término de 3 días, término o plazo, contados desde la última notificación. Se entiende por resolución definitiva aquella que pone fin a un asunto, la que resuelve un recurso de revocatoria y aquellas otras señaladas específicamente en esta ley. Entonces, aquí en el recurso de apelación se va a presentar ante la resolución que emita el director general del registro de ciudadanos. Dentro del término o plazo de 3 días. Entonces, ya interpusimos el recurso de apelación dentro del plazo de 3 días. Este le notifica a los interesados y lo eleva al Tribunal Supremo Electoral en un plazo de 3 días. Este es elevado. Ahí si lo pueden anotar. Ahí mismo está en el artículo 191. Dice, interpuesto el recurso con notificación a los interesados, el expediente y un informe circunstanciado se elevarán al Tribunal Supremo Electoral en un plazo de 3 días. El Tribunal Supremo Electoral dará audiencia. Aquí sí ya hay una audiencia y es a los interesados por el plazo de 3 días. Dentro de este plazo de 3 días, los interesados deben contestar en la audiencia que le están dando, deben contestar y el tribunal con la contestación o sin ella, dentro del plazo de 8 días, dictará la resolución correspondiente. Entonces, en el tercer párrafo de este artículo, o el segundo, el tercer
segundo y el tercero está de que si el Tribunal Supremo Electoral recibe pruebas, eso tiene que ser dentro del plazo de 3 días para la contestación, ¿verdad? Si el tribunal recibe pruebas, puede él solicitar lo que es informes a las dependencias correspondientes. Entonces, si presentan las partes acá pruebas, el tribunal aprueba el expediente. Pero debe de ser a solicitud de parte. Aquí está en el párrafo tercero del artículo 191, que deberá únicamente dice a solicitud de parte o si el Tribunal Supremo Electoral lo estime pertinente por el plazo de 5 días, si hubieren pruebas. Ahora, si no, pues él resuelve dentro del plazo de 8 días. Resuelve el recurso de apelación. Entonces, podemos hacer el cuadrito de trámite del recurso, ahí a un ladito de ese artículo, ¿verdad? Plazo para interponer el recurso, 3 días. Se eleva el expediente, plazo 3 días. También da audiencia por el plazo de 3 días. Y si existiere solicitud de alguna de las partes, se abrirá prueba por el plazo de 5 días, si existiere. Ahora, si no, resuelve en el plazo de 8 días. Entonces, se interpone dentro del plazo de 3 días, eleva en el plazo de 3 días, da audiencia en el plazo de 3 días, resuelve 8 días. A excepción, ¿verdad?, de que si existieran pruebas, una de las partes o la parte interesada va a solicitar que le den, ¿verdad?, el espacio o el plazo de 5 días para presentar sus pruebas correspondientes. Entonces, no sé si está claro ahí o alguna duda. Aquí lo que deben de tener claro es de que el recurso de apelación se interpone en contra de las resoluciones del director general del Registro de Ciudadanos. Lo va a elevar dentro del plazo de 3 días con un informe circunstanciado, lo va a elevar al Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral le va a dar audiencia a los interesados por el plazo de 3 días. Si alguno de ellos solicitare que se abra a prueba el proceso, van
les va a dar el plazo de 5 días para que presenten sus pruebas respectivas. Caso contrario, el tribunal resuelve dentro del plazo de 8 días. Si hubiera pruebas o no hubiera, resuelve dentro del plazo de 8 días. Estos trámites son cortitos. Ahora vamos a... En el artículo 192 tenemos el objeto del amparo. Pero este no lo vamos a ver ahorita porque este lo vamos a ver bien detenidamente más adelante, cuando estemos viendo lo que son las garantías constitucionales. Porque aquí definitivamente nos tira a lo que es el artículo 20 de la ley de amparo. Entonces, este lo vamos a ver más adelante. Ahí terminamos con lo que son los recursos de aclaración, ampliación, revocatoria, apelación. Y nos pasamos nuevamente al artículo 246. En el artículo 246 está el recurso de nulidad. El recurso de nulidad contra todo acto y resolución del proceso electoral. Procede el recurso de nulidad, el cual debe ser interpuesto dentro de los 3 días hábiles siguientes a la última notificación ante la autoridad que la haya motivado y será resuelto por el Tribunal Supremo Electoral dentro del plazo de 3 días luego de ser recibida o de haberla recibido. Entonces aquí el recurso de nulidad se interpone dentro del plazo de 3 días, resuelve 3 días. Estos prácticamente son dos plazos, es bien cortito. Siempre se va a interponer contra la resolución contra la notificación ante la autoridad que la haya motivado. Contra todo acto y resolución del proceso electoral. Y se va a interponer ante la autoridad que la haya emitido, que haya resuelto o que haya hecho un acto, ¿verdad? Entonces se pide la nulidad de la resolución. Entonces aquí sería ante autoridad que que emitió resolución y resuelve el Tribunal Supremo Electoral. Solo son 2 pasos, 3 y 3. Se interpone dentro del plazo de 3 días, resuelven dentro del plazo de 3 días. Pueden hacer también su cuadrito. Se interponen dentro del plazo de 3 días, resuelven 3 días.
¿Alguna duda sobre este recurso? ¿Alguna duda? Ninguna. Pasamos al artículo 247. No sé si ya terminaron de anotar. Ya, Ligda. Bueno, en el artículo 247 tenemos el recurso de revisión. El recurso de revisión es en contra de las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral. Procede el recurso de revisión, el cual deberá interponerse ante el mismo dentro de los 3 días hábiles siguientes a la notificación que se haga al efecto y será resuelto dentro del plazo de 3 días siguientes al de su presentación del recurso. El que podrá ampliarse si fuera necesario en 2 días más a efecto de poder recabar cualquier clase de prueba pertinente. Como este ya no tiene superior jerárquico, porque es ya el Tribunal Supremo Electoral, se interpone dentro, ante él mismo, ¿verdad? Ante él que emitió la resolución, dentro del plazo de 3 días de notificada la resolución. Y será resuelto dentro del plazo de 3 días siguientes de presentado. Dice dentro de 3 días siguientes. Aquí mismo establece que este plazo puede ampliarse si fuere necesario en 2 días más a efecto de poder recabar cualquier clase de pruebas pertinentes. Imagínense. Se puede ampliar el plazo para poder recabar las pruebas pertinentes. Después de ampliado el plazo y recibido las pruebas, pues ya resuelve el Tribunal Supremo Electoral. Como es ante él mismo, se interpone, él resuelve, se interpone ante él y él decide si amplía el plazo de 3 días a 2 días más o resuelve. Entonces aquí sería plazo para interponer 3 días. Resuelve 3 días. Puede ampliarse 2 días más y resuelve, ¿verdad? Aquí no está el plazo para resolver, pero habiéndose ampliado y ha cumplido con todo, pues ya tiene él que resolver el recurso de revisión. Pueden hacer su anotación ahí. Se interpone 3 días. Resuelve 3 días. A excepción de poder ampliarse
por 2 días. Caso contrario, resuelve. Le pueden poner ahí en grande. Como está recurso de revisión ahí en chiquitito, pónganle revisión en grande, así para que no se les pierda. ¿Ya terminaron de anotar? Ya, Ligda. Bueno. Seguidamente también tenemos en el artículo 248 del amparo. Aquí únicamente establece que en resoluciones definitivas del Tribunal Supremo Electoral, en los casos que establece la ley de la materia, que es la ley de amparo y exhibición personal, que previamente si se ha agotado el recurso que establece el artículo anterior, pues procede, si esta no resuelve, cabe también lo que es el recurso de amparo. Esto ya se presenta ante la Corte Suprema de Justicia. Según el artículo 249, ahí seguidito, de la competencia. El Tribunal Supremo Electoral es el órgano competente para conocer y resolver los recursos de nulidad y revisión. La Corte Suprema de Justicia es el órgano competente para conocer y resolver el amparo. ¿Dónde se presenta el amparo en materia electoral? Ante la Corte Suprema de Justicia. Ahí está en el artículo 249, si lo pueden, márquenlo ahí con un marcador de color, digo. Pues estos son los, no sé si hay alguna duda. Son los 7 recursos que establece la ley ley electoral y de partidos políticos. Sus plazos, sus trámites es muy cortito de cada uno, a excepción del de revisión, pero no es mucho. Son 3 pasos o 3 plazos ahí que, que tienen recurso de revisión. Y dentro de la misma ley está ante quién el plazo de interponer, de dar audiencia y para resolverla, dependiendo del recurso. ¿Alguna duda? Ninguna.
Está bien. Bueno, ahí terminamos de ver lo que son los recursos y si podemos leer, ¿verdad? Lo que es la ley de partidos políticos, que es muy importante porque es uno de los instrumentos sociales de protección a la Constitución, ¿verdad? Protección constitucional. Tenemos lo que es la participación ciudadana en esta ley. Si ustedes quieren, pueden anotar la definición de participación ciudadana. Estas son definiciones muy, muy importantes. Como definición ciudadana, tenemos que consiste en toda actividad. Es la actividad en la que interviene la persona que está legalmente habilitada para influir en la designación de los gobernantes. A eso se le llama participación ciudadana. Creo que lo que es sufragio, todos sabemos que es un sufragio. Para ustedes, ¿qué es el sufragio? Alguien valiente ahí para contestar. El acto de dar nuestro voto, Lick. En la participación a través del voto. Elección mediante votación, Eric. Es un derecho que tenemos de emitir. ¿Derecho de qué dijo? Emitir nuestro voto como mayores de edad. Personas mayores de edad. Ajá, muy bien. Es un acto por medio del cual el individuo externa una opinión mediante el voto o sufragio, ¿verdad? El derecho de elegir a nuestras autoridades. ¿Y el voto? El voto, a ver quién sabe una definición de voto. ¿Qué es el voto?
Estas preguntas son muy importantes. Deben de anotarlas porque a veces son preguntas de privado. El voto es el que emitimos para elegir a nuestras autoridades. Mediante una acción. El voto es el que doy yo cuando dicen, mucha, vamos a tomar algo. Y digo, sí. Perdone, no le escuché bien porque pasan carros muy rápido. El voto es el que doy yo cuando dicen, mucha, vamos a tomar algo. Yo digo, sí. Jalamos a la carnita asada, Juan Carlos. Yo creo que es la mera acción, ¿verdad? Usted dice sí y se va. Esa es una acción. Entonces, el voto es una acción mediante la cual vamos a exteriorizar una voluntad, porque usted tiene voluntad de ir a tomar. Entonces, es una acción. Para hacer efectivo ese derecho de elegir, ¿verdad? Entonces, ese es el voto, es una acción que se exterioriza por medio de la voluntad, ¿verdad? Para hacer efectivo ese derecho como ciudadanos que somos, ¿verdad? Bueno, y las características del voto tenemos, no creo que las sepan. Tenemos que está la universal, la secreta, que es único, es personal y no es delegado. Son 5. Universal, porque todos vamos a votar. Secreto, porque nadie debe de saber por quién voté. Y es único, porque solo una vez lo vamos a emitir, vamos a hacer esa acción. Y es personal, porque tengo que estar presente para emitir mi voto. Y no delegable, porque no puede ir otra persona a emitir mi voto. Esas son las características del voto. También en la ley electoral, diga. Sí, ya estoy terminando. Sí, ya están abandonando aquí el. Solo les voy a decir lo que es el sistema electoral que establece la presente ley, que es por mayoría absoluta, mayoría relativa, de representación proporcional y de minorías. Y con eso terminamos la clase de hoy.